Bueno, esta va a ser un material de apoyo también en grabación que se les va a ofrecer para que puedan elaborar el estado flujo de efectivo, que eso es lo que se les pide en el portafolio final. Es importante aclararles que primero tienen que leer la lectura, tienen que estudiar y el material que les subí en anuncios para que puedan, perdón, para que a la hora de hacer el trabajo tengan herramientas de conocimiento. Esto fue yo que se los presenté, ¿verdad? Se llama el estado flujo de efectivos. ¿Qué tenemos que aprender del estado flujo de efectivos? En el caso del estado flujo de efectivos, lo primero que yo tengo que conocer es qué diferencia entre liquidez y efectivo. Son capacidades de pago. La liquidez dice la capacidad de pago que yo tengo así de manera inmediata, y las de largo plazo es esa solvencia que tengo que ir midiendo. El efectivo se puede generar de una operación continua de la empresa. Puede utilizarse el efectivo para invertir en la empresa o bien para obligaciones. Esa es la esencia de una empresa, el efectivo. Si la maneja solo transferencias, es decir, esa es modalidad, pero efectivo, liquidez tiene que tener la empresa. Entonces, la importancia es porque la empresa genera y consume fondos, o sea, vendo, compro, vendo, y esa es la importancia del efectivo. Permite realizar inversiones tanto a corto como a largo plazo. Yo tomo la decisión cuánto y cuál. ¿Por qué? Porque ya conozco mi liquidez. Me muestra las cifras de los fondos consumidos, los fondos recibidos de prestadores de capital, los montos devueltos, el movimiento que tiene que tener el efectivo, así como evaluar capacidad para generar efectivo y que permita la comparabilidad. ¿Qué interesa a los usuarios de la información financiera? Es cómo manejamos el efectivo, cómo se evalúan, si yo los evalúo, si la estructura que manejo es la correcta, si hay alguna capacidad para manejar. Si yo no tengo la capacidad de medir el efectivo que voy a manejar, ¿cómo voy a mover el efectivo de mi empresa? El efectivo es la esencia de la empresa. Entonces aquí me dice que efectivo es tanto el efectivo como los depósitos bancarios. Equivalente es donde yo tengo ese efectivo, pero lo tengo en otras condiciones. Lo tengo en inversiones, los tengo a un plazo corto que los puedo convertir en efectivo en cualquier momento y tienen un riesgo muy bajo. En cambio, el equivalente de efectivo dice que más que para propósitos de inversión, son compromisos a corto plazo. Todas las actividades comerciales tienen movimientos a corto y a largo plazo. Pero yo no puedo tener todo el dinero en una sola canasta porque me puede causar problemas. Entonces yo tengo que distribuirlo en diferentes casitas para poder tener la claridad cómo se convierte en efectivo en el momento que yo lo necesito. Entonces, una inversión es un equivalente de efectivo. Tiene un periodo de vencimiento de 3 o menos desde la fecha de adquisición. Esta parte es muy importante. A nosotros siempre nos han enseñado que el corto plazo es un año. Pero resulta que cuando entramos en temas de estado flujos de efectivo, recordemos que estado flujos de efectivo es para conocer la actualización de la liquidez que tiene la empresa en un momento determinado.
La norma, la NIC 7, considera que corto plazo es 3 meses o menos, 3 meses o menos. Entonces, no es que la norma cambia, es que cuando ya estamos hablando de liquidez, liquidez es lo que yo tengo ahora, en este momento. Entonces, depende de cómo vaya a manejar la empresa todo lo que es la parte de tesorería, cómo se va a evaluar, cómo se van a tomar esas decisiones. El estado de flujo de efectivo prácticamente es conocer el líquido de la empresa para tomar decisiones. Dice, una empresa que normalmente los proveedores me venden cada 60 días, yo puedo tener un certificado de 60 días, porque digo yo, ok, me lo dieron ahora, lo pago me dieron un crédito, lo pago dentro de 60 días, entonces voy a ganarle algo a la platita, la voy a proteger y la voy a poner a 60 días. Esto es lo que es importante en la toma de decisiones. Hay algunos proveedores que no me dan plazo. Para nada. Según la actividad del producto, yo tengo que ver cómo manejo el efectivo. Entonces, en el estado de flujo de efectivo se divide en 3 partes, que es lo que resumimos cuando vimos al inicio. En operación, que son las actividades normales de la empresa. En inversión, que es lo que voy a comprar para utilizar en mi empresa, mobiliario. Y financiamiento es lo que yo gestiono para que me den ese crédito, para poder tener más liquidez. En el caso de las actividades de operación, dice que las transacciones principales es la fuente de ingresos de la empresa, ordinarios, cobros que vienen de ventas de bienes, prestación de servicios, cobros que vienen de regalías, cuotas, comisiones u otros, pagos a proveedores por el suministro de los bienes, pagos a los empleados. Eso se ubica en las actividades de operación. También cobros y pagos por primas, prestaciones, anualidades, pagos o devoluciones de impuestos. Es una N cantidad de actividades que entran dentro del grupo que dice actividades de operación. Ahora, dice cosas que necesitamos tener en cuenta en las actividades de operación: la venta de algún inmueble, de alguna maquinaria, la pérdida o la ganancia que se incluye, sin embargo, los flujos que son derivados de las transacciones que se incluyen en actividades de inversión. En actividades de operación también tengo que considerar los pagos para elaborar o adquirir activos mantenidos para arrendar a terceros. Son flujos de efectivo de actividades de operación. Si yo cobro por arrendar o por vender un activo, todos esos se me van a clasificar en actividades de operación. Hay algunos beneficios de las actividades de operación. Es el indicador clave que genera los líquidos de la empresa. Si reembolso, si mantengo capacidad de operación, si puedo pagar dividendos, si puedo hacer otras inversiones, si puedo hacer extrafinanciamientos. Eso es el beneficio que me ofrece las actividades de operación. O sea, yo voy conociendo las cantidades y voy midiendo cómo los voy dando y lo voy haciendo. Existen algunas formas que nos permiten facilitar el efectivo. Aquí esto se llama factoraje. Factoraje es como, se llama ventas de facturas. Es como que yo soy una pyme y yo me dedico, por ejemplo, a vender botellitas de agua, y entonces todo ese proceso yo tengo que ir a comprar el agua, entonces eso me lleva una inversión, un gasto que no tengo. Entonces yo voy y le facturo a mi cliente de que ya se lo voy a entregar
y eso se le hace un descuento. Una empresa financiera, la utiliza y le dice, yo se lo pago a él, pero me va a ganar una comisión. Se me disminuye la utilidad, sí, pero voy a tener el dinero rapidito. En actividades de inversión, pagos de adquisición de propiedades, de plantas de equipo, por ejemplo, que yo compré una planta porque antes yo procesaba 1000 botellas de agua, ahora me piden más, entonces tengo que procesar 2000, capitalizaciones, equipos para construir, cobros de propiedades. Continuando con las actividades de inversión, los pagos y cobros de instrumentos de capital que emiten las empresas, un anticipo de efectivo, un préstamo a tercero, cobros de algún reembolso de algún préstamo a tercero, eso es lo que tenga que ver con actividades de inversión. Lo primero, antes de hacer un estado de flujo de efectivo, lo primero que uno debe de hacer es clasificar cada actividad que maneja mi empresa, si es de operación, de inversión o de financiación. El pago de contratos a plazo, el futuro de opciones, contratos que se van a mantener, dice, por motivos de intermediación, eso no se contempla, pero hay otros acuerdos comerciales, los cobros de los contratos a plazo, en actividades de financiación, consideramos todos esos cobros cuando se emiten acciones o otros instrumentos de capital, pagos a propietarios para adquirir o rescatar alguna empresa, que eso es muy, muy común cuando escuchamos que tal empresa compró la otra, y la emisión de obligaciones de préstamos, cédulas hipotecarias y otros fondos tomados en préstamo. Reembolsos de fondos tomados en préstamo, pagos que yo tengo que hacer de arrendamiento, puede ser que yo dé arrendamiento, puede ser que me den en arrendamiento o reducir una deuda. Entonces, cada una de las transacciones que corresponden en un flujo de efectivo se pueden considerar que puede contener un efectivo y se van a clasificar de diferente manera, que es lo que estoy tratando de decirle, en tres maneras, ¿verdad? Operación, inversión y financiación. Se incluye capital, se incluye intereses, que tengo que ver cómo lo clasifico, cómo lo determino. Sí, por ejemplo, el tema de intereses en un estado flujo de efectivo, la empresa puede escoger si lo registra en si lo registra en una actividad de operación o en una de inversión. Pero solo los temas de los intereses. Pero si una vez que haya decidido en cuál de las dos actividades, en esa se va a mantener siempre. No es que yo el otro mes o el otro año lo registro diferente. El flujo de efectivo en moneda extranjera se presenta de acuerdo a la NIC 21, donde se va a utilizar una tasa de cambio que se aproxime al cambio del efectivo, donde se va a utilizar un promedio ponderado, donde todas las transacciones en moneda extranjera se tienen que convertir los estados flujos de efectivo si es de una subsidiaria. Los que proceden de monedas extranjeras tienen que tener el tipo de cambio de ambas monedas, o sea, cuándo se produjo y cuándo yo voy a hacer el cierre. En caso de subsidiarias, tienen que convertirse a la tasa de cambio de la moneda funcional. Recordemos que la moneda funcional es la que, como dice la palabra, es la que funciona en el país que se está haciendo el estudio.
Y la moneda extranjera, por ejemplo, aquí nosotros, la moneda extranjera la funcional de Costa Rica es el colón, y la extranjera puede ser el euro, puede ser el dólar, puede ser la moneda con la que se esté haciendo la negociación. Ahora, las pérdidas o ganancias que no se realizan por diferencia de cambio, no se realizan, se ven, esto se llaman cuentas neutro, porque no hay una pérdida y no hay una ganancia, es un efecto lo que sucede cuando hay un cambio de moneda extranjera. Dice que este efecto de la variación, vea que es un efecto de la variación, tiene el efectivo y equivalentes debido a que la moneda extranjera será objeto de presentación en el estado de flujo de efectivos para permitir conciliación entre existencia de efectivo al inicio y al final, porque va a haber una variación, pero no es un efectivo. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplito que dice estado flujo de efectivo de actividades de operación 2019. El resultado del periodo eran 37.069.048.618. Y las partidas, vea esta, donde dice aquí, partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos, que fue lo que les dije hace un momento, que son neutras. Esas partidas serían pérdidas o ganancias por ventas de activos recibidos, o sea, perdí porque lo tenían libros en un valor y se vendió en esto, no estoy teniendo el efectivo, pero se da una pérdida por deterioro o por las diferencias de cambio. En el caso de intereses y dividendos, son recibidos y pagados, los dividendos percibidos y satisfechos, y deben de ser revelados por separado. Por separado, no es que yo ponga dividendos e intereses o intereses ganados y pagados, no, todo tiene que ir por separado. Los intereses pagados, como los intereses y los dividendos que se ganan, se clasifican como actividades de operación. ¿Por qué? Porque es o una ganancia o una pérdida. Pero está lo que les decía, una actividad alternativa que puede estar entre financiación como los dividendos. Puede obtener algunas actividades de inversión, puesto que los primeros son costos de obtener recursos financieros, o también el rendimiento de mis inversiones financieras. En el caso del impuesto de las ganancias, se clasifica como procedentes de actividades de operación, es lo que me quedó a mí ahí en la caja, en la caja. En inversión, subsidiarias, asociados y negocios conjuntos se utiliza el método del costo o el de la participación. Dice que un inversor limitará su información en un estado de flujo de efectivo entre el mismo y la entidad que participa, por ejemplo, los dividendos. Tenemos que tener muy claro que son transacciones no monetarias. Yo se las he venido diciendo que son neutro, porque no son monetarias. Dice, no han requerido uso de efectivo, se van a excluir, pero las tengo que reflejar. ¿Ve? Dice, deben ser objeto de información en cualquier parte de los estados que suministren la información. Es objeto de información, pero no es efectivo. Dice que algunas transacciones pueden presentarse como flujos de efectivo y se pueden excluir en las notas a los estados financieros. Por ejemplo, veamos aquí algunos ejemplos. Dice que cuando se adquiere un edificio financiado mediante un crédito con una entidad financiera, dice, ¿esto me afecta el estado flujo de efectivos? Dice, no, porque es una partida no monetaria. Debe ser un objeto de revelar, o sea, lo tengo que revelar. Porque lo que se pagó, dice,
el abono al capital y los intereses me afecta el efectivo, pero lo que se pagó por el edificio no, porque hay un préstamo que fue el que lo pagó. Si adquiero maquinaria por el método de arrendamiento financiero, ¿me afecta el flujo de efectivos? No, no es una partida monetaria, es de revelación. El valor que se paga el capital y los intereses, eso sí, por eso es lo que vamos a ver en el estado flujo de efectivo. Es lo que me afecta el líquido, el líquido. Bueno, aquí habla de permuta de un elemento de propiedad, planta y equipo, dice que tampoco, ¿verdad? Cuando hablamos de permuta es que cambiamos. Usted me da y yo le doy y ya quedamos contentos. Capitalización de pasivos de proveedores de bienes y servicios mediante un proceso de reorganización. ¿Me afecta el estado de flujo de efectivos? No, porque dice que se ha generado una transacción no monetaria. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Porque hubo un intercambio de acciones. Ve que no se pasó dinero, no se liquidó. Compra de una subsidiaria mediante la emisión de acciones a los vendedores. Tampoco me afecta el flujo de efectivo, porque si yo la compro y de actividades de financiación son inversiones de bonos, es un efecto. La conversión de un bono que emite una empresa por acciones tampoco. Centrémonos en que el flujo de efectivo es efectivo, punto. Efectivo, nada más efectivo. La refinanciación de pasivos con una entidad financiera, no, tampoco. No hay de por medio efectivo. Hay de por medio una gestión, pero no es efectivo. No, en ninguna parte se ve el efectivo. Condonación de pasivos, tampoco. Yo estoy perdonando un pasivo, entonces no es una transacción monetaria. Aquí vamos a ir viendo, por ejemplo, en la parte del ejercicio hay una partecita de estas donde ustedes tienen que clasificar o identificar, por ejemplo, dividendos recibidos, es de inversión, dividendos pagados, de financiamiento, ganancias. Esto es lo que ustedes tienen que identificar en lo que tienen ahorita en la parte. Eso es lo primero que tienen que hacer, identificar cuál es para yo poder hacer mi estado flujo de efectivo. Aquí hay un ejemplo, dice, una escuela cobra a los estudiantes una matrícula anual más honorarios de enseñanza, matrícula y honorarios. Los estudiantes deben de vestir un uniforme escolar que se compra en la tienda de uniformes de la escuela o en cualquier otra tienda. A la hora de almuerzo, los estudiantes no tienen permitido salir del edificio. Entonces ellos llevan su almuerzo o lo compran en una cafetería. En el año en curso, la empresa vende una impresora que era utilizada por el personal administrativo. Veamos, ubiquémonos en cada espacio como me describieron el caso. Ahora digo, ok, es una escuela de enseñanza. Dice que vendió una impresora que se utilizaba. Dice, en el estado de flujo de efectivo, ¿cómo clasifico la venta de esa impresora? Porque me va a entrar efectivo. Ahí sí, vamos a ver. Dice, en el estado de flujo de efectivo se clasificará de la siguiente manera. El efectivo que viene de la matrícula anual, los honorarios de enseñanza, más los uniformes y los almuerzos vendidos son actividades de operación. Me dio un efectivo. Ahora bien, si la pérdida o la ganancia de la venta de la impresora se incluye en el resultado de la venta, se va a clasificar como una actividad de inversión. Diferencia. No lo
que yo vendí, la diferencia que excede la liquidación de pagos inmediatos en inversiones a corto plazo. El efectivo invertido se espera utilizar para cumplir compromisos de corto plazo a medida que se vayan venciendo. ¿Cómo se clasifica? Bueno, todas las inversiones de plazo de gran liquidez son equivalentes de efectivo. Por lo tanto, dice que no se clasifica el estado fluctuante, el efectivo. Una entidad negocia valores, compró títulos por 75,000 para su negociación y los vendió en 110,000. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hago? ¿Qué clasifico? ¿Cómo lo clasifico? ¿En dónde? Dice que la negociación principal, esos son los ingresos de la empresa. Entonces, vamos a ver. Dice que los flujos que vienen de esa compra se clasifican como actividades de operación. Es decir, hay una entrada de efectivo por 110,000, porque ve que dice, se van a negociar 110,000. Procedente de clientes, entraron de clientes, pero hay una salida de 75 para los proveedores, donde va a estar en las actividades de operación, porque es el efectivo. Ese es el más fuerte, el de actividades de operación. Dice aquí, una entidad amplía operaciones arrendando una máquina a un fabricante mediante un acuerdo de arrendamiento a cambio de pagos mensuales de 1,500. ¿Cómo clasifico esos 1,500? Es una salida de efectivo, es un pago mensual que yo tengo de una actividad de operación, porque ella es una máquina que arrendé, yo la necesito todos los días. En el 5 dice que la empresa decide aumentar el patrimonio en 1,000 unidades monetarias, emite acciones para los propietarios, los gerentes, y para esto solicita un préstamo de 2,000 a un banco. El préstamo se reembolsa cuando se reclama el pago, o sea, la entidad reembolsó 500 unidades monetarias de la deuda a largo plazo y pagó un dividendo en efectivo de 300 unidades. Quiere decir que la empresa amplía operaciones obteniendo una nueva máquina a través de un acuerdo de arrendamiento que dice que van a hacer pagos de 10 unidades monetarias. ¿Cómo se clasifica todo este planteamiento? Dice, lo que entra por la emisión de acciones es de financiación, ya que me va aumentando mi patrimonio. El importe que yo recibí del préstamo es un flujo de actividades de financiación porque me están aumentando un préstamo. La liquidación del préstamo a largo plazo es una salida de efectivo de la actividad de financiación, porque ya reduje los préstamos. Entonces, la entidad puede clasificar los dividendos pagados de dos maneras, como les decía, por actividades de financiación, porque constituyen un costo de la obtención, o las actividades de operación que se pagan con flujos de efectivo. En el 6 dice que un fabricante de productos farmacéuticos inicia operaciones en el 2010 y tiene todas estas salidas de efectivo. Costo de puesta en marcha, costo de adquisición, de instalación, de formación, de publicidad. Me dice, ¿cómo clasifico todo eso? Entonces aquí viene y me dice, el de costo en marcha es un efectivo, lo clasifico en operación. Adquisición de maquinaria es una inversión. Instalación es parte de la adquisición. Formación del personal es operación. Publicidad y otras, yo estoy pagando, es operación. Marcas generadas es operación. Lista de clientes es operación. Esa es la esencia propia de la empresa. Dice ahora,
entidad que alquila automóviles a clientes mediante arrendamientos operativos renueva su flota en alquiler dentro de 18 meses. Esas actividades ordinarias también incluyen la venta de automóviles usados. Entonces, en el estado de resultado integral se van a reconocer ingresos por arrendamiento e ingresos por venta de vehículos usados, como también actividades ordinarias. Dice que la empresa recauda en alquiler 130 millones de unidades monetarias, en venta de automóviles de alquiler 100 millones de unidades monetarias, en ventas de computadoras usadas para capturar información de los clientes en alquiler y venta, 8.000 unidades monetarias. Vamos a ver cómo clasificamos cada uno de estos tres en el estado flujo de efectivo. Dice que lo que viene del alquiler del automóvil y la venta son de operación. ¿Por qué? Porque son las actividades ordinarias propias de la empresa. Cuando yo reconozco la ganancia por la venta de las computadoras, se va a clasificar como actividades de inversión, porque yo las tenía de inversión, era para hacer mis negocios. Entonces, aquí estamos hablando de dos métodos, el método directo y el método indirecto. Cualquiera de los dos se inicia con el estado flujo de operaciones, de inversión y de financiación. Entonces, para elaborar un estado flujo de efectivo del método directo, una vez que ya vimos los diferentes conceptos, dice que yo tengo que presentar por separado en categorías cobros y pagos. O sea, consiste en rehacer el estado de resultados utilizando un sistema de caja para ver cuál fue el movimiento del efectivo. En el método indirecto se comienza presentando ya sea la pérdida o la ganancia del periodo que yo voy a hacer. Y le estoy sumando esos efectos que no son monetarios, ya los vimos. Y por todo el tipo de partidas de pago de diferidos, de vengos, cobros o pagos del pasado o del futuro, partidas o pérdidas o ganancias del efectivo, clasificadas como actividades de inversión o financiación. Entonces aquí está el planteamiento de los dos métodos que ustedes tienen que resolver eso que se les entregó. Aquí veamos esta imagen. Esto es lo que les va a ayudar. Con esta imagen ustedes van a poder hacer su estado de flujo de efectivo. Vean lo que dice aquí. Procedimiento para preparar el estado de flujo de efectivo por el método indirecto. Ok. Vean que aquí donde dice el balance de situación, dice se compara el balance de situación financiera al final con el inicial del periodo para ver los cambios que dan. Ahí ustedes pueden ver que en activo analizo inmovilizado intangible, inmovilizado material, inversiones financieras. En el activo corriente, existencias, que es lo que se considera como inventario, y realizable, tesorería. En el caso del pasivo, recursos propios, capital, reservas, resultados, pasivos no corrientes y eso. Luego, en el estado de resultados, dice, me va a aportar la información de la cantidad del efectivo que yo se ha suministrado en el periodo que lo voy a evaluar. Pero también tengo que conocer parte de las notas a los estados financieros, que es donde me va a dar mucha información. Ahora, ustedes van a decir, pero a nosotros no nos dan notas, estados financieros. Sí, por supuesto que no. Pero ahí ustedes sí van a conocer cuáles van a ser los movimientos que maneja la empresa y qué es el efectivo que se utilizó o no se utilizó con una descripción más clara. Entonces, estos son los pasos del método indirecto. Primero,
ajustar la utilidad neta contable por el efecto de las partidas que no me vayan a generar efectivo, o sea, las neutras. Ajuste de derivados en los cambios, los cuales indican aumento o disminución, o sea, vendí o gané, perdí, ese es el paso 2. El paso 3, revisar esos ajustes en los cambios de las partidas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se dio ese cambio? Mira, ¿por qué tenía tanto en cuentas por cobrar y ahora tengo tanto? ¿Qué pasó? Bueno, porque me pagaron. Este formatito, aquí cada cuadrito va. Este es el de actividades de operación. Vea que el primero dice utilidad neta, es el que yo traigo. Partidas que no afectan efectivo, que les decía que son las neutro. Partidas de depreciación, amortización, cuentas incobrables. Vea que tenemos un subtotal y ahora venimos en la parte de actividades de operación a ver esa variación que se dio en ese mes o en ese año. Variación de cuentas por cobrar, incrementaron o disminuyeron. Tengo que poner todo, ¿no? Yo pongo la diferencia, ¿qué fue? O subieron o bajaron. En el inventario también, en las cuentas por pagar. Entonces tengo el ajuste de las utilidades son todas esas lineecitas y tengo, dice el efectivo que se utilizó. Claro, yo empecé con una utilidad, hice esos movimientos y me quedó esto. Este es el primer cuadrante que tienen que hacer. Dice que yo necesito ajustar el resultado neto, o sea, la conciliación de la utilidad del efectivo que proviene de las actividades de operación. Esto es una guía, no es que son todas, es una guía. Ustedes tienen que ver qué es lo que tienen en la empresa, en sus estados financieros, para ver, pero esto es lo mínimo que puede suceder. Puede haber un ajuste a la utilidad, puede haber provisión, depreciación, amortizaciones, pérdidas, N cantidad de cosas. ¿En qué tienen que ver? Esas tienen que ver con la actividad de la empresa. En el caso de abonos por cambios netos, sean activo o pasivo, aquí se les guía, por ejemplo, si se disminuye la cuenta por cobrar, es un aumento, ¿pero de qué? De efectivo. Si se disminuye la cuenta por cobrar a empresas vinculadas, me incrementa el efectivo. O sea, si yo tengo registrado en mi libro 10,000 y ahora tengo 8, quiere decir que 2,000 me entraron en efectivo. Esto es lo que tienen que ir tratando de comprender para poder hacer su estado de flujo efectivo. En el cuadrante de componentes de flujo de inversión, dice, lo podemos ver en dos partecitas. Uno, lo que entró en actividades de inversión y otro, lo que salió en actividades de inversión. Entonces yo vengo y sumo este primero y resto este último para ver cuánto me quedó. Aquí, por ejemplo, están valores, préstamos, intereses, dividendos. En pagos, vea que aquí los guía qué es una entrada y qué es una salida. Entonces pasamos al de financiamiento. Cobro es una entrada y pago es una salida. Ojo, veamos esto. En inversión, si cobro es una entrada, si pago es una salida. En financiamiento, si cobro es una entrada y si pago es una salida. Entonces, ¿cuál es la conciliación que yo tengo que hacer para ver cuál es el efectivo que yo tengo? Aquí se puede ver, dice, entonces yo vengo y me traigo el saldo de operaciones, el saldo de inversión y el saldo de financiamiento. Y puede ser que tenga un aumento o una disminución de efectivo. Ese es el análisis que yo tengo que hacer cuando hago un estado de flujo de efectivo para que la empresa tome la decisión que tiene planeado. Por ejemplo, veamos este aquí.
Dice que en estas operaciones hay cobros a clientes de 72, le resto 38 que se pagó a proveedores, le resto a empleados 12,000, me quedan 22,400. Un impuesto de renta que tuve que pagar por estos 22 son 6,000, me queda el flujo neto de 16,400. Esto es lo que me queda. Entonces, pongamos un momentito aquí un poco de atención. En el método directo dice las entradas de efectivo y equivalentes de efectivo en el método directo, las salidas y efectivo y equivalentes en el método directo. O sea, lo que me va a tratar, lo que vamos a tratar en el estado flujo de efectivo es única y exclusivamente el movimiento que sufrió mi efectivo. Aquí hay un ejemplito. Bueno, dice que tengo en venta 120,000, el saldo al año 1,50,000 y el saldo al año 2,70,000. Dice que luego, bueno, ahí están los 50,000, le sumo los 20,000, que fue lo que vendí, y le resto lo del final. Y eso es el planteamiento. ¿Cuáles son los ingresos del cliente? Dice las ventas netas que están en el saldo 1 y se le resta la cartera del año 2, porque el año 2 es en el que se está. Cuando se realiza este procedimiento, ya él considera proveedores, impuestos, nóminas, todo, se tiene que elaborar el balance general y se determina el saldo de la cuenta de cada uno de esos años para determinar la variación. Ahora, pasamos al de actividades de operación. De inversión, perdón, actividades de inversión por el método directo. Dice, pagué 12,000 de efectivo. Si yo compré un edificio, ¿qué pasó? Me entró un activo, que es un edificio, y me salió un efectivo. Cobro por ventas de terreno. Ok, eso es una gestión meramente financiera que, ¿quién lo asume? En las actividades de financiamiento se cobra la emisión de los bonos 3,000, 7,000, se pagan dividendos 3,500 y hay flujos de efectivos de financiación 3,500. O sea, como se pagaron 3,500, teníamos 7,000 y se pagaron 3,500, por supuesto que me van a quedar 3,500. Entonces, en la conciliación final sería así: aumento del efectivo 2,600, efectivo al primero 4,000, efectivo al 31 del 2005 6,600. O sea, a 4,000, a 6,600, yo le resto 4,000, me incrementó 2,600. Vea lo que dice aquí. La cantidad debe ser igual al saldo de efectivo y de la cuenta del mayor. Aquí es un concepto básico que tenemos que tener claras las diferencias de las normas de la NIFUL y de la NIFPYMES. Dice la NIF 7 establece preferencia por el método directo respecto al indirecto. Dice, permite presentar los términos netos de algunas situaciones específicas y las inversiones financieras mediante vencimientos. En la NIF de pymes, dice que no fomenta de forma clara el método directo o cómo elaborar un flujo de efectivo, no lo exige. Pero el que no me lo exija cómo lo tengo que hacer no quiere decir que no lo debo de hacer. Aquí hay un caso, aquí tenemos a la empresita, la vencedora, tenemos los temas, los de pasivo, tenemos el patrimonio, además me describen una serie de situaciones, tuvo pérdidas, decretaron dividendos,
Se compró un terreno, se compró un equipo, se vendieron acciones. Eso es una actividad normal de una empresa. Yo es la que tengo que ver cómo se manejó el líquido de mi empresa a ese periodo. Y aquí está, vea, tengamos presente la depreciación, yo lo sumo. Si es amortización, lo sumo. Si se me disminuyeron las cuentas por cobrar, los sumo. Si aumento los inventarios, los resto, porque me salió efectivo para yo incrementar. Igual en las actividades de inversión y en las de financiamiento. Aquí está el caso 2. Esto es una guía para que ustedes lo vayan utilizando para que vayan haciendo su práctica. Ahí están todos identificados. Este es un formatito que se ve más agradable a la vista. Eso sería el estado flujo de efectivos. Entonces, ¿qué se espera? Que ustedes vayan guiándose, ya sea por la presentación que les di o por la grabación que se les hizo, que ustedes se vayan guiando qué es lo que me van pidiendo para la empresa del caso que tienen que resolver. Muchas gracias.